Señoras y señores, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y a este programa Hablemos la Verdad. Y bien, señores, que Dios les bendiga a todos de una manera especial. Hoy, como en varias ocasiones, no me encuentro solo. Tengo aquí en las instalaciones de Hablemos la Verdad al evangelista y hermana Rosy Peña. Gloria al Señor. ¿Cómo se siente? Dios le bendiga. Para mí es un honor poder compartir dicha plataforma contigo y con el concepto de entender que todo lo que hablemos va a ser de edificación para todo el que escuche este mensaje. Que no Amén. estamos grabando por ningún mérito humano, sino entendiendo que esto es para edificación de todo aquel que necesite una palabra en este momento. Amén. Amén, amén, amén. Y hoy, señores, eh, yo creo que este tema, Rosy, va a trastornar la vida de muchas personas. Porque hay tantas personas que van caminando por la vida y se van haciendo tantas interrogantes con relación a este tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Usted lo vio ahí en el título. El tema es cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Dios. Wow. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y yo quiero que para hablar de este tema, lo primero que debemos de resaltar y exaltar es un atributo de Dios. Muchos son los atributos de Dios. Podríamos hablar de que Dios es todopoderoso, de que Dios es omnipresente, de que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Pero hay algo que Dios es, y es algo difícil de entender. ¿Y sabes qué es, Rosy? Que Dios es soberano. Amén. Pero si hablamos de soberanía, para entrar en materia, cuando hablamos de soberanía, vemos que la soberanía significa y tiene que ver con un estado de independencia, un estado de no tener que rendirle cuenta a nadie para tomar una decisión o para hacer X o Y cosa. Para tomar una decisión sin consultar a nadie. Esto es la soberanía. Por ejemplo, cada estado tiene una soberanía. Un ente superior que está por encima de todos, que toma, gloria al Señor, decisiones sin necesidad de tener que consultarles a sus inferiores, por decirlo así. Entonces, la soberanía es un poder supremo. Alguien vaya agarrando esto. La soberanía tiene que ver con un poder exclusivo de establecer leyes, políticas y un sistema de gobierno. Entonces, es el poder, cuando ya hablamos de Dios, la soberanía de Dios es el poder soberano de Dios sobre toda la creación, donde Dios hace las cosas sin tener que consultarle a nadie. Donde Dios hace las cosas, mueve sus fichas sin tener que pedirle permiso a nadie. Y esto es donde chocan muchas personas, porque a veces entendemos que Dios lo tiene que hacer a nuestra manera. Dios lo tiene que hacer como nosotros lo estamos esperando. Y aquí es donde a veces lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros. Porque qué difícil es que algo suceda diferente a como tú lo estabas esperando, Rosy. Y si usted escudriña la Biblia, querido oyente, todos los que nos están escuchando, usted se va a dar cuenta que Dios, nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Jacob, el Dios de Isaac,
Este Dios es un Dios supremo, que es un rey de reyes. Nadie está por encima de él. Él es el Dios altísimo. Nadie le manda a él. Y cuando él habla, la naturaleza le responde. Cuando él establece una palabra, todo tiene que funcionar en un engranaje para que eso acontezca. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios no retorna a él vacía, sino que hace lo que fue mandada a hacer, según su voluntad. Entonces, Dios tiene el poder soberano sobre toda su creación y sobre cada una de sus criaturas, que esto es uno de los temas más grandiosos que vemos en la Escritura. Por ejemplo, en Job 42, que es una de las historias donde más sale a relucir la soberanía de Dios, en su último capítulo, Job revela, Rosy, un misterio muy poderoso. Y lo voy a leer en la versión Kadosh de Israel, que dice: yo sé que tú puedes hacerlo todo, que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Es decir, que podemos aprender que la soberanía de Dios está por encima de la voluntad del hombre. Que no hay fuerza humana, no hay fuerza, gloria al Señor, en este mundo, ni fuera de este mundo, que pueda frustrar los planes y el propósito de Dios. Por eso es que entramos en este tema, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Qué dice la palabra? Que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y muchas veces nos encontramos en el valle de la desesperación. Muchas veces nos encontramos en momentos que sentimos que nuestro piso es estremecido, que nos mueven las entrañas de nuestro interior. Situaciones que nos golpean fuerte, que nos golpean las emociones, que nos golpean los sentimientos. Y a veces hasta pensamos, Rosy, que es el diablo que está detrás de eso. Y no nos damos cuenta que el mismo Dios que permitió que José atravesara todo lo que atravesó para llegar a ese reinado y para preservar vida, como él lo declara al final, es el mismo Dios que permite el caos en tu vida para él poder mostrar su gloria. ¿Qué tú opinas de eso, Rosy? Mira, hablar de la soberanía de Dios es algo demasiado profundo, porque la soberanía de Dios implica el control absoluto de todo lo creado, tanto en el cielo como en la tierra, pero también de todo lo permitido en la vida del ser humano. Wow. Ahora, una cosa muy diferente es nosotros escuchar de la soberanía de Dios, a otra muy distinta es nosotros caminar en fe conforme a la soberanía de Dios en nuestras vidas. Wow. Una confianza. Exacto. Wow. ¿Por qué? Porque como tú decías, hay cosas que acontecen en la vida del ser humano que cuando nosotros no tenemos la revelación correcta del poder de Dios sobre nosotros, que somos propiedad de Él, decimos que somos propiedad de Él, pero en el momento clave en que las cosas no acontecen como nosotros estamos esperando o como nos conviene en un momento determinado, entonces pasamos de darle gracias a Dios a echarle la culpa a Satanás. Wow. Cuando la Biblia establece claramente en Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Ahora, ¿por qué nosotros, en el momento en que las cosas no nos convienen, entonces le quitamos ese poder al Dios soberano? ¿Por qué el ser humano le quita la autoridad a Dios sobre su vida cuando las cosas no salen como queremos? Porque nos olvidamos de que Él es el soberano. Amén. De que Él nos creó, de que Él tiene el control absoluto de todo lo que nos acontece, inclusive de eso que nos duele, inclusive de eso que nos rompe, inclusive de eso que nos hace muchas veces llorar, que nos confunde, que nos hace olvidar de que si Él nos creó, Él tiene el control. Wow.
de que Él tiene la solución de ese problema, de que Él tiene la solución de ese proceso. Entonces, quiero leer y establecer este fundamento. Dice la palabra en Salmos 135, versículo 6 exactamente. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Wow. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, ¿por qué el ser humano no ha aprendido, Andrés, a caminar conforme a la soberanía de Dios? Porque se olvida de quién es Dios. Si nosotros camináramos día tras día, recordando primero que todo que Él es el poderoso, que Él es el invencible, que lo que nosotros no entendemos hoy, Él sí lo entiende, que lo que a nosotros nos duele hoy, Él mañana nos va a sanar y nos va a revelar por qué Él lo permitió. Si nosotros entendiéramos que en su soberanía Dios tiene que permitir cosas que no entendemos, como dice el tema, para formarnos, para capacitarnos. Y gloria a Dios que no lo entendemos. Exacto. Porque para eso Él lo permite. Exacto. Para formar esas cosas en nosotros que Él quiere que estén en nosotros. Eso es así. Fíjate que hay mucha gente confundida con la misma historia de Job. Yo he visto gente decir, cristianos, Andrés, que Job perdió todo menos la fe. Bíblicamente, Job quiso morirse. Pero claro, maldijo el día en que nació. Y todos nosotros hemos vivido momentos determinados en que aún tengamos fe, nos sentimos cansados. En que aún teniendo fe y aún conociendo a Dios, como decimos en muchísimas ocasiones que conocemos a Dios, hemos perdido la esperanza. Hemos olvidado que Dios junto con el problema va a traer la solución. Entonces, la historia de Job para mí es una de las más radical que muestra la soberanía de Dios. Si nosotros vamos a la Escritura, el mismo Satanás tuvo que ir delante de Dios a pedirle permiso. O sea, eso nos da a entender que el único que tiene legalidad y autoridad sobre nosotros es Dios. Ahora, ¿por qué decimos y nos quejamos? Vuelvo a repetir, cuando lo que nos pasa a nosotros, ¿por qué entonces siempre le echamos la culpa a Satanás? No siempre lo que nos pasa es porque Dios tal vez quiera. Muchas veces, hay que poner esto en énfasis, Andrés, son consecuencias de malas decisiones, de cosas que decidimos sin consultar a Dios, sin esperar que Dios nos confirmara. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de ir a la presencia de Dios, que Él dentro de su soberanía y alineado a la palabra nos va a dirigir para hacer las cosas de la manera correcta. Exacto. Y aun cuando suceden esas cosas, yo creo, y meditando en esto, yo creo que esas malas consecuencias, aún Dios las permite para que nosotros recapacitemos. Exacto. Porque hay personas que le echan la culpa al diablo de algunas cosas que le suceden, pero hay otras también que creen que Dios está siendo injusto. Y aún con la corrección, con tus consecuencias, porque Él no va a permitir que venga sobre ti algo mayor que tú puedas soportar. Exactamente. Y su misericordia se va a evidenciar aún independientemente de que tomemos malas decisiones, aún de que estemos errados tal vez en un momento determinado, porque si por nuestros errores fuera todo estuviéramos muertos. Entonces, dentro de la soberanía de Dios también está su misericordia, que muchas veces también la olvidamos. Y cuando olvidamos la misericordia de Dios, es donde sin darnos cuenta podemos abrir puerta que al sentimiento de culpa. Viene el sentimiento de culpa, te golpea, mira. Tú di que le sirve a Dios, se olvidó de ti. Pero ¿por qué esos pensamientos tienen más poder a veces en nosotros que la palabra? Porque en situaciones difíciles muchas veces, Andrés, olvidamos refugiarnos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Sus promesas. Hay promesas. Hay misericordias evidenciadas en la palabra, que la misma misericordia que Dios evidenció con otras personas es la misma que Dios va a evidenciar en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que caminar todo el tiempo confiado en que Dios siempre va a estar dispuesto, Andrés, para restaurarnos, para darnos una segunda oportunidad, para redimirnos. Hay gente que va a escuchar este mensaje y que tal vez piensa que la misericordia de Dios en su vida ya se agotó. Hay gente que necesita entender a través de este video que sin importar la mala decisión, que sin importar todo el proceso que ellos han estado viviendo, hay una misericordia en disposición para evidenciarse en su vida, pero que requiere algo y es reconocerlo a Él. Hasta que no reconozcamos, Andrés, que Él es el Rey, que Él nos gobierna, muchas cosas no van a suceder en nuestras vidas.
Hay cosas que no se van a evidenciar en la vida del ser humano, Andrés, hasta que nosotros no podamos entender que Él necesita gobernarnos y Que fue, nosotros dejarnos gobernar por Él. exacto, que fue una de las cosas que Dios hizo en el proceso de Job. Exactamente. Mostrarle quién es Él. Así es. ¿Dónde tú estabas cuando yo creé el mundo? Exacto. Le pregunta a Dios. Cuando yo creé los firmamentos, las grandes tierras, ¿dónde tú estabas? O sea, yo soy el supremo Eso es y así. yo hago lo que yo quiera hacer. Eso es así. Quiero leer un versículo que me gustó muchísimo, que está en Daniel, en la versión Kadosh, también me gustó esa versión, como lo dice. Dice, todos los que habitan en la tierra son contados como nada. Dice, Él, refiriéndose a Dios, hace de acuerdo a su voluntad con el ejército del cielo y con aquellos que habitan en la tierra. Nadie puede soportar su poder ni preguntarle Ujú. qué es lo que has hecho. Eso es así. Dios es incuestionable. Por eso la Biblia dice que Dios obra, ¿por qué? Por senderos Misteriosos. misteriosos. No hay manera de que una mente humana con esta naturaleza caída, carnal, pueda comprender la grandeza de Dios. Así es. Yo creo que nosotros todavía no entendemos ni el 1% de Dios. Así es. Por experiencia le conocemos y porque Él se ha hecho real en nuestro corazón. Y eso es suficiente para nosotros. Así mismo. Y todo lo que ha hecho en nuestra vida. Pero la manera en cómo Dios piensa, que desde nuestro punto de vista muchas veces no tiene sentido. Ujú. Entonces, por eso vemos a personas quejándose, Rosy, porque Dios aún no lo ha sanado de una enfermedad. Ujú. Sí. Y tú quizás estás viendo el dolor por el cual tú estás atravesando, tú que nos estás viendo, y estás atravesando por un cáncer, por un quiste, por un ovario poliquístico, gloria al Señor, y estás viendo que estás siendo infértil, y quizás un dolor que puede causar el no poder abrazar a esa criatura. Y tú quizás en el momento puedes estar pensando en el dolor que genera, gloria al Señor, esa hernia en la espalda. Pero Dios está viendo más allá de la curva. Dios está viendo más allá de nuestros ojos naturales. Porque Dios sabe que hay gente que si Dios la sana, Sí. nunca se van a acordar de Dios. Eso es así. Entonces, Dios no está, aunque suene contraproducente, pero Dios no está interesado en tu comodidad. Si esa comodidad te va a alejar de Él, Él te va a dejar incómodo. Exacto. Él te va a dejar indefenso para que tú te refugies en Él. Ujú. Él te va a dejar enfermo para que tú sepas, por lo menos te mantengas con una esperanza en Él. Él te va a dejar sin fuerzas para que tú dependas de Él. Así es. Entonces a veces vemos situaciones y panoramas en las que aparentemente creemos que Dios no está obrando. Ajá. Creemos que Dios se apartó. Creemos que Dios se fue lejos. Pero Dios está más cerca de lo que nosotros creemos. Porque Dios no obra como nosotros obramos. Lo de nosotros es resolver el problema para allá. Sí. Rápido. Pasó algo, un choque, ¿qué es lo que hay que hacer? Comprar la pieza de una vez. Eso es de nosotros. Ujú. Nadie quiere andar con el carro chocado. Nadie quiere andar con una uña enterrada. De una vez a donde el podólogo. Entonces, la mentalidad del ser humano es que resolver las cosas rápido Sí. Y a su manera muchas veces. y a su manera, con mi inteligencia humana, Exacto. con mi sabiduría humana. Pero, para la manera de pensar de muchos, lamentablemente, Dios no piensa así.
Eso es así. Sabes que una de las cosas que yo he podido aprender en el caminar en Dios y es que dentro de la soberanía de Dios, en ocasiones nosotros queremos ver a Dios obrar, André, en las cosas grandes y en las cosas muy visibles. Pero algo que el Espíritu Santo ha estado trabajando conmigo en este último tiempo es el Dios de lo simple, que ahí también se evidencia la soberanía de Dios. Wow. En cosas que tú crees que pueden parecer sencillas o que no tienen sentido, también Dios está ahí. Amén. Hay cosas que nosotros tal vez le quitemos la importancia. ¿Por qué? Porque no la vemos como un milagro muy grande, como algo que sea muy palpable. Pero yo he podido ver, conocer a Dios y estar agradecida de Dios por cosas simples, pequeñeces, que tal vez no le damos la importancia que requieren, pero que también Dios está obrando. Ejemplo, nos despertamos. Vemos su misericordia al poder tener la oportunidad de abrir los ojos. Pero ¿cuántas veces por el afán nos vamos tan rápido a hacer nuestras cosas que nos olvidamos de agradecerle a Dios? Así es. Y lo vemos como simple, ya yo me desperté. No, es un acto de misericordia. No Que fue la den, alarma que te despertó, fue la exactamente, misericordia de Dios. no fue la alarma, fue la misericordia. Tú hubieras podido quedarte muerta ahí mismo. Bueno, hay mucha gente que no amanece. Exacto. Cuando va, bueno, de camino al trabajo, muchas veces no hemos visto, Andrés, y cuando yo estoy parada en la estación donde yo espero la guagua, yo ahí estoy orando. Y yo le oro al Señor, le he aprendido a orarle a Dios, hasta para que Dios tenga el control del chofer que va a manejar la guagua en la que yo me Amén. monto. Y he podido aprender a conectar con la soberanía de Dios en las cosas simples que a mí me acontecen, porque cuando yo involucro a Dios en las cosas simples, me puedo dar cuenta que en las cosas simples también Él obra. También lo También Él tiene control, también Él tiene cuidado. Y la soberanía de Dios evidenciada en nuestras vidas, pero que nosotros podamos entenderla, Andrés, nosotros vamos a poder conocerla cuando aprendamos a implicarlo a Él en las cosas sencillas, porque en cosas sencillas que no lo impliquemos a Él, también pueden pasar cosas que no nos convengan. O sea, cuando tú sacas a Dios de la cosa simple, puede que las cosas no pasen como te puedan convenir. ¿Por qué? Porque no lo involucraste, porque creíste que era muy simple y que Él no cabía en eso. Y eso es muy profundo. O sea, cuando tú comienzas a caminar en fe con la soberanía de Dios, tú comienzas a evidenciarlo a Él, a involucrarlo a Él en las cosas que para otro no tienen sentido, pero tú sabes que se importan. Exacto. No, y tú comienzas a caminar con esa certeza de que Dios está detrás del telón. Exactamente. Porque hay gente que quiere involucrar a Dios en los momentos de desesperación, Los momentos de pero desesperación. involúcralo también en los momentos buenos. Involúcralo En también todo momento, en, claro. en las cosas que tal vez, bueno, no me están saliendo las cosas mal, pero en esas que te están saliendo bien, no te olvides que es Dios que está teniendo misericordia de ti. No te olvides que es su bondad. Exacto. No te olvides que es su favor, que es su gracia. Entonces, la voluntad de Dios en nuestras vidas, André, no siempre va a tener que ejercitarse cuando las cosas no me salen mal. También acuérdate que Él, cuando te va bien, en tus logros, acuérdate de Dios. Exacto. Hay gente que se ha olvidado que va a ver este video y que va a tener que aprender hoy a involucrar a Dios en las cosas también simples. Así es. Así es, así es. Yo creo que es como yo veo las cosas. Sí, claro, Yo creo como que es como si Dios tiene el guión exactamente. y nosotros estamos en la película. Eso es así. Todo lo que me acontezca a mí es porque está escrito ahí. Exacto. Sea bueno o sea malo, es porque Dios lo tiene ahí, en sus escritos, en sus apuntes, Ajá. en sus crónicas de Andrés. Yo creo que alguien tiene que confiar en el Señor y creer que ya Dios tiene tu final escrito. Sí. Ya Dios tiene y ha permitido ciertos procesos porque Él sabe lo que va a sacar de Sí, todo sí, esto. sí, sí, sí. Pero si esto es tremendo. Porque si la gente entendiera esto, nadie se quejara en medio del proceso. Ujú. Nadie se quejara en medio del Sí. proceso. Cuando te vas a acostar Ujú. sin cenar, que ahí están los hijos Yo sé de eso. diciendo, no hay nada. Yo sé de eso. Mami, no hay nada. Papi, no hay nada. Ujú. Y tú le dices, ven que te voy a preparar un jugo. Sí. Pero mentira, es una agua con azúcar que le va a preparar. Sí. Soy fiel testigo de Y esos tú, momentos así, sí. Pero tú ves
cómo en medio de la necesidad tú puedes percibir a Dios. Claro. Personas que han recibido rechazos Ujú. y en el momento no han entendido, Sí. pero luego se dan cuenta que ese rechazo fue fue el escenario exquisito que lo empujó a ellos buscar a Dios. Ujú. Porque cuando otros te rechazaron, Claro. Dios te hizo sentirlo cerca. Yo fui rechazado también en mi adolescencia. Yo Y hasta yo, el sol de hoy. y yo, y yo después, eh, yo hasta deseo de darle gracias a esa persona Sí. he tenido. Porque en ese tiempo conocí a Dios. En ese tiempo me refugié en Dios. Me comí a Dios. Ujú. Y en el momento uno puede decir, wow, ¿por qué está pasando esto? Ujú. ¿Por qué está pasando esto? Sí. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, Rosy. Ujú. Yo sé. Rosy, y yo quiero que tú nos hables, comparta. Si en algún momento en tu vida ha llegado ese momento que tú dices, esto humanamente hablando, yo no lo aguanto. Sí. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Fue que pequé? ¿Qué Ujú. fue? ¿Se metió el diablo? Sí. ¿Qué pasó? Porque a todos no llega ese momento. Sí. Pero yo creo que Dios ha permitido cosas en tu vida que van a ser de mucha bendición para todos los que nos están escuchando. Amén. Mira, fíjate que yo pudiera compararme con Job, Wow. porque he tenido que ser fuertemente procesada por todas las áreas. Literalmente te lo digo. Sé lo que es crecer sin amor de papá y de mamá. Sé lo que es ser rechazada por la persona que tú amas y que te jura en un altar que va a estar contigo hasta el final. Yo sé lo que es el abandono a los días de recuperación, Andrés, de una operación. Wow. Yo sé lo que es verte sola, sin nada, sin nadie, sin recursos, pero solamente teniendo a Dios como tu fuente. Yo recuerdo que en un momento determinado de mi vida, yo, por el momento más fuerte de tantos que he vivido, fue cuando yo me veía sola con mis niñas, sin tener recursos ni para comer, ni para sobrevivir. No tenía dónde vivir. Estaba sola, sin un familiar, abandonada, rechazada, humillada, con un sinnúmero de personas burlándose de mí, porque al igual que Job, en un momento determinado vi personas preguntarme, pero Rosy, ¿cómo ahora que tú eres cristiana te pasan tantas cosas? Y yo intenté tantas veces, Andrés, suicidarme con mis hijas. Yo recuerdo que en un momento determinado yo me tuve que mudar cerca de la Avenida México y yo le decía al Señor, Señor, pero tú me conoces. Tú conoces mi entrega, tú conoces a todo lo que yo he renunciado con tal de agradarte. Después de yo venir de una vida tan desordenada de pecado, renunciar a todo, Andrés, con tal de agradar a Dios. Y preguntarme, Señor, pero ¿qué fue lo que yo hice? ¿En qué fue que yo fallé? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa? O sea, sentía que el mundo entero se me venía encima. Y mis hijas tenían que verme llorar. Me daban las 10 de la noche hasta el otro día. Yo recuerdo que duré en un transcurso de aproximadamente 2 meses sin comer, sin dormir, solo de rodillas, preguntándole al Señor qué va a pasar después de aquí. Y yo recuerdo que mis hijas me abrazaban, Chanaya con la edad como de 3 años, y me decía, mami, ¿qué te pasa? Y yo no sabía qué responderle. Ni siquiera tú entendías. Yo no entendía nada. Yo no entendía qué venía después. Yo no entendía qué iba a pasar conmigo. Yo no entendía cuál iba a ser la solución. No entendía cuál era la razón. No entendía cuál fue la parte mía que falló. Y eran muchas incógnitas. Y la única esperanza
que yo tenía en esos días era decirle, Señor, lo único que me queda eres tú. No encontré un familiar que me dijera, Rosy, estoy aquí contigo. No encontré una persona que me dijera, Rosy, tranquila, que todo esto va a pasar. Y eran días donde yo sentía literalmente, Andrés, que nada tenía sentido, porque no tenía a nadie. Y yo recuerdo que pasé un transcurso de casi un mes y algo, donde yo no tenía ni para un botellón de agua para darle a las niñas. Y yo le decía al Señor, lo único que yo tengo es mis rodillas, que ya están peladas, y la oración. Yo le oraba las llaves y llenaba los jarrones en la nevera con agua de la llave, y oraba y le decía, Señor, tú me dices a mí en tu palabra que todo lo que yo toque será bendito. Y me bebí esa agua con mis niñas, Chanaya en un proceso de salud también. Y lo único que pude entender es que hoy puedo decir que todo fue necesario. Todo valió la pena. Los planes de nosotros no son como los de Dios. Mientras yo intenté tantas veces acabar conmigo, el Señor me guardó. Yo me le tiraba a los carros, Andrés, con mis hijas. Porque humanamente yo decía, yo no puedo con tanto. No puedo con tantas cosas que voy a hacer. ¿Qué le voy a decir a mis hijas? Y ella con tantas preguntas. Y no sabía qué responderle, porque como ella me veían sirviéndole al Señor, me decía, mami, pero ¿dónde está tu Dios? Y yo le decía, Él está aquí en medio nuestro. Pero eso es desde el piso. Desde el piso, amaneciendo llorando. Y con ellas dos. Yo recuerdo que llegaban días donde, sin darnos cuenta, amanecía. Y ya yo estaba en el piso con ellas dos, abrazadas a mí. Perdí negocio, perdí matrimonio, perdí bienes, perdí esperanza, perdí todo. Pero hoy puedo dar gracias. Hay lágrimas que no son de lamento, sino son de regocijo, porque es donde puedo mirar atrás y decir, valió la pena todo. Ver lo grande que ha sido Dios. Exacto, exacto. Agradecida con el Señor porque el Señor me guardó, porque Él es quien nos guarda. No me fui al mundo, no le cogí vacaciones a Dios, no me refugié en cosas incorrectas, sino entendía. Gracias a Dios pude entender que no tenía otra opción. O sea, yo no tenía dónde correr. Yo humanamente no tenía otra opción. Y yo recuerdo que en diferentes ocasiones el Señor me decía, Dios es experto. exacto, en dejarte sin opciones. Sí. Porque eso es lo que Él quiere. Sí. Que tú veas que Él es más que suficiente. Exactamente. Para ti. Que solamente con Él basta. Sí, que Él es suficiente. Y yo recuerdo que en diferentes ocasiones el Señor literalmente, yo escuchaba la voz de Dios decirme, estoy aquí. O sea, ese era mi refugio. Yo sé que y puedo dar gracias a Dios porque el Señor me guardó. Nunca me fui al mundo. La gloria es del Señor. No me refugié en otras cosas. Entendía que si salía de su palabra, pues entonces me perdía yo, porque Él iba a seguir siendo Dios. Entendí que mientras Él esté, hay cosas que Él permite que no estén. Voy a desglosar esa parte. Mientras Dios está dentro de la soberanía de Él, no de nosotros, Él permite que ciertas personas no estén. Y cuando ya tú vas aprendiendo a conocerlo a Él, la profundidad, la versatilidad de Dios, de que Él provee, de que Él abraza, de que Él te corrige, de que Él te confronta, pero que también Él te aconseja. O sea, yo sentía en esos días literalmente como el Señor me decía, mantén tu posición. O sea, con burlas, personas que yo, parecidos, similares a los amigos de Job, personas que yo esperaba que me dieran la mano, entonces yo recibía señalamiento, pero mira, tanto que luchaste y mira ahora. Y el Señor me decía, no responda.
Y yo solamente le decía, Señor, dame sabiduría, porque la presión que el ser humano vive en esos momentos, o sea, tú estando procesado, tú no entendiendo cómo es el tema, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y las personas alrededor tuyo que mucho menos se entienden, lo que ellos no entienden es que el trato que Dios tiene contigo es entre tú y Dios. Hay cosas que nosotros vamos a vivir, Andrés, y que dentro de la soberanía de Dios, las personas que amamos muchas veces no tienen que entenderla obligatoriamente. Exacto. No tienen que saber qué es lo que Dios va a hacer contigo, pero más adelante a ellos les va a quedar claro de que Dios tenía un propósito, Exacto. Lo de más que Dios interesante tenía un plan. que a veces ni nosotros mismos Exacto, entendemos. exactamente. Hoy yo te puedo decir literalmente que a mí me llega un proceso y yo lloro de felicidad. O sea, ya yo lo peor lo sobreviví, Wow. no por mis fuerzas. O sea, si yo entiendo que a lo peor que yo pasé, Dios no me dejó, ¿qué me puede hacer pensar a mí que lo que me vaya a venir ahora, Dios me va a dejar? O sea, la gente necesita entender eso. Hay gente que escuchando este video se le va a tener que revelar esa parte. O sea, Dios Así que es. no te dejó anteriormente no tiene sombra de variación. ¿No? Y que bíblicamente las cosas de Dios se alcanzan a través de las tribulaciones. Exacto. Yo personalmente, esto puede sonar un poco jocoso, pero cuando yo no veo problema, yo digo, ¿qué es lo que pasa? Exacto. Yo necesito un asunto, Sí. necesito que venga un lío, Ujú. una crisis. ¿Por qué? Pues yo digo, Dios va a sacar algo de Así ahí. mismo. Cuando yo veo un problema, yo veo a Dios. Ujú, ujú. Por eso, cuando los hermanos de José fueron a buscar provisión en Egipto, dice la Biblia, se encontraron con José, no lo conocían. José eh, se le descubre su identidad hacia ellos. Y imagínate ese escenario. Los hermanos de José dicen, nosotros te vendimos, te traicionamos. Ujú. Ya lo que tú quieras con nosotros, mátanos si tú quieres, métenos a la cárcel. Y José, yo me imagino a José diciéndole, tranquilo, Ujú. no fueron ustedes, Exacto. no fue el diablo, era Dios, fue Dios que me trajo hasta aquí. Para preservación de vida, Dios me trajo hasta aquí. Fue lo que dijo José al final de su historia. Entonces, debemos de aprender de ver a Dios en los problemas. Sí. Porque aunque tú estés turbado por la tormenta, Jesús está durmiendo en paz. Sí, eso es así. Jesús tiene una paz por encima de la paz humana. Y Él es nuestro ayudador. Y aunque tú estés agobiado con la tormenta, Él está en paz. Dormido en tu barca, Ujú. dormido en tu vida, tranquilito. Debemos de aprender de ver a Dios en las circunstancias donde decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Se me acabaron los recursos, Sí. se me acabaron las opciones. ¿Qué voy a hacer ahora? Y yo quiero que eh, la presencia de Dios está aquí. Amén. Y yo creo Amén. que le demos y le enviemos una palabra a aquellas personas que están pasando por estos escenarios, estas etapas de la vida, en los que Dios está haciendo algo, pero ellos creen, gloria al Señor, Que Dios no está. que Dios no está, que Dios está lejos. ¿Dónde está Dios? Ujú. Dios, ¿dónde estás? Hay gente que dice, ¿dónde estaba Dios cuando me mataron a fulano? Cuando se murió fulano, Ujú. de manera inesperada. ¿Dónde estuvo Dios cuando, por qué me botaron del trabajo? Yo con Sí. tantas responsabilidades, con Ujú. tantos problemas, con tantas cosas en la casa, tantas deudas. ¿Dónde está Dios? ¿Eh? ¿Por qué este diagnóstico? ¿Dónde está Dios si yo le he servido a Dios? ¿Por qué este diagnóstico de este cáncer? ¿Por qué este diagnóstico, gloria al Señor, de este asunto en la sangre? ¿Por qué este diagnóstico? Si yo le he servido a Dios, si yo no le he hecho daño a nadie, ¿qué yo hice para merecer esto? Ujú. Porque
vuelvo y lo digo, Dios no piensa como nosotros. Eso es así. Dios no piensa como nosotros. Eso es así. A veces, ante situaciones, queremos buscarle respuesta y hacer los cálculos humanos Ajá. cuando esos cálculos no van a dar. Ujú. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que nosotros a veces queremos ligar o mezclar las situaciones que nos pasan con nuestra vida espiritual. Si nosotros vamos a la palabra, Job no estaba en pecado. No. Y a veces queremos hacerle preguntas a Dios basándonos en cómo estamos nosotros delante de Él. Exacto. Y por el hecho de que nosotros estemos caminando en obediencia, no vamos a ser exonerados de ser procesados para ser formados. Que siempre, aunque no estemos en pecado, siempre hay algo, una área en nuestra Sí. vida que hay que moldear. Sí, claro. Porque aunque Job no estaba en pecado, pero podemos ver en toda la historia, hay un detalle, y es que Job tenía un temor Sí. dentro de él. Él dijo, lo que yo temía, Me vino. eso me Ujú. sobrevino. Eso es así. Entonces, ¿qué temía Job? Quizás perderlo todo, porque Job tenía muchas cosas. Como muchas veces estamos nosotros. Exacto, muy cómodo en nuestra zona de confort y de repente Ujú. viene el ciclón de Dios, el tsunami, el río de Dios llevándose todo. Sí, Viene sí. el arrastre de Dios sí. y decimos, Dios mío, ¿y qué fue? Yo no hice nada. Ujú. Pero hay algo en ti que todavía tú no has entendido que Dios quiere trabajar contigo. Exacto. A veces Dios permite situaciones para machacarte y desbaratarte el Claro. orgullo, la prepotencia, tu humanidad. Hay gente que está demasiado viva y Dios necesita meterlo Claro en un que sí. proceso para matarlo. Claro que sí. Eso fue una de las cosas que pasó conmigo de manera personal y yo lo admito. O sea, después de yo llevar una vida tan desordenada emocionalmente, que cuando alguien me hacía algo o yo podía entender que algo no ocurría como yo entendía, como yo quería solucionar las cosas a mi Wow. manera. Yo solucionaba las cosas con violencia. ¿Sabes qué permitió Dios? Te voy a permitir pasar por esto. Te voy a dar motivos para que tú veas que es como yo digo. Y yo lo pude entender. O sea, en todo ese proceso yo pude entender y aprender tanto de la soberanía de Dios en mi vida, Andrés. Y una de las cosas y más importante para mí que yo pude entender es que nadie puede estar en mi vida en el lugar de Dios. Amén. Hay gente que también va a entender eso cuando escuche este video. Porque nosotros a veces amamos personas y no nos damos cuenta que caemos en idolatría. Así es. Confundimos el término de idolatría creyendo que solamente es adorar imágenes o otros dioses, pero cuando nosotros amamos a alguien de una manera tan exagerada que sobrepasa el amor que le tenemos a Dios, entonces también caemos en idolatría. ¿Qué hace Dios? Déjame quitar eso que está ocupando mi lugar. Wow. Es que viene Déjame el dolor. yo ocupar mi lugar que me pertenece Santo. a mí. Porque es que tú lo pusiste en el pedestal que lleva mi nombre. Déjame yo quitarte eso para que tú entiendas que tú sin eso puedes sobrevivir, pero sin mí no. Humanamente hablando y dominicanamente hablando, Dios no anda en sentimientos. Exacto. Dios no anda en sentimientos. Exacto. Entonces nosotros humanamente tenemos sentimientos, pero no podemos caminar arrastrados Exacto. sin un dominio propio sobre los sentimientos. Tú sabes las personas hoy en día sentimentalistas. Wow. Y eso también tiene que morir. Yo recuerdo que en un momento determinado de mi vida, sin yo saber, y eso un tiempo después del proceso, el Señor me lo trajo a memoria a mí. Y era que yo declaraba una palabra sin darme cuenta que tenía poder y yo no la entendía. Yo le decía a esa persona, yo no puedo vivir sin ti. Y un día yo recuerdo, Andrés, yo orándole al Señor, el Espíritu Santo me lo trajo a memoria. ¿Te acuerdas las veces que tú decías que tú no podías vivir sin tal persona? Mira que tú sí puedes vivir. O sea, eso para mí fue crucial. Y quizás lo mencionaste tanto que en medio del proceso te lo creíste. Exactamente. Creíste que te ibas a morir. Exacto. Y con mi papá también me pasó eso, con la muerte de mi papá. Yo declaraba con mi boca, y lo recuerdo, yo no voy a soportar ver a mi papá morirse. Desde niña yo decía eso. Porque aparte del amor que yo le tenía a mi papá, yo tenía un apego emocional a mi papá, porque mi papá era la única persona que yo sentía que más me amaba después de Dios. Y yo no me daba cuenta la autoridad que yo le había dado a esa palabra que había salido de mí. ¿Cuánta gente está viviendo situaciones por simplemente arrastrar con una palabra que en un momento determinado declaró?
¿Sabe qué hizo Dios? Cuando entró en el proceso, antes de morir mi papá duró, Andrés, 18 días en intensivo. Y yo esos 18 días, yo siendo cristiana, yo le oraba a Dios para que lo sanara. Y el día que mi papá murió, el Espíritu Santo me confrontó en el baño y me dijo, ¿cuándo me lo vas a entregar? Y ahí yo me vi, yo sentí en el Espíritu face to face con Dios. Señor, ya te lo entrego. Cuando, literalmente, delante de la presencia de Dios yo estoy. Cuando yo hice esa oración, entonces yo comencé a orar con mi papá, por él, porque él estaba en estado vegetal. Y ahí fue que el Dios, claro, no fue que Dios se sujetó a la voluntad mía, sino Dios permitió enseñarme eso a mí. Ahí mi papá murió. Pero eso fue una gran enseñanza para mí. Y me quedó evidenciado que literalmente yo puedo vivir, Andrés, sin cualquier persona, por más que yo la ame, pero yo no puedo vivir sin Dios. Sin Dios. Así es. Y a veces nosotros le quitamos a Dios la importancia que Él debería tener en nuestras vidas, Andrés. Y necesitamos entrar en un proceso. Necesitamos ser exprimidos. ¿Para qué? Para que la soberanía de Dios se evidencie y nosotros poder entenderla. Porque como yo dije al principio, es muy fácil hablar de la soberanía de Dios, pero difícil es caminar en fe, entendiendo la soberanía de Dios en nuestras vidas. Exacto. No, así es. Así es. Entonces, yo quiero, para ir terminando, que tú le envíes esa palabra que Dios, en medio del proceso, y luego que se terminó tu proceso, todos tus procesos que has pasado, que Dios ha permitido, esa palabra que Dios sembró en ti para bendición de otros. Esas personas que están pasando por procesos que ellos no entienden en el momento, que ellos se identifican con esta palabra, de que cuando lo que Dios hace no tiene sentido, cuando lo que Dios está haciendo, está permitiendo, muertes a destiempo, tragedias, crisis, abandonos en la familia, maltratos en la familia, maltratos interpersonales, traiciones, comentarios, trayendo falsos testimonios. ¿Por qué Dios permite calumnias? ¿Por qué Dios permite todas esas cosas? Levantamientos, esos Zambalá, esos Tobías. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tanta guerra? ¿Dónde está Dios? Se preguntan. Yo creo que tú le envíes una palabra a esas personas que están pasando por esas situaciones. Amén. Lo que más puedo decirle a esas personas es que aún en el silencio Dios está. Aun cuando nosotros creemos que las cosas que Dios permite no tienen sentido, justo detrás hay propósito. Justo detrás de ese proceso hay enseñanza. Justo detrás de ese proceso difícil que tú no estás entendiendo hoy, pero que más adelante todas las cosas que estás pasando la podrás comprender cuando tú puedas decirle a otro, yo estuve ahí y Dios me ayudó. Wow. Fue difícil, pero Dios estuvo. Aunque parezca difícil, Dios tiene control. Aunque parezca incómodo, Dios siempre tiene cuidado de nosotros, Andrés. Y mucha gente que va a ver este video hoy va a entender que aunque tú creas que Dios no está, Él no se mueve de su trono. Él no pierde el poder, Él no pierde la soberanía, Él no pierde toda la facultad de que Él quiere evidenciar en tu vida a tu favor, y que aunque tú no entiendas hoy, mañana llegará el momento en el que tú vas a poder levantar las manos y decir, Señor, gracias, porque tú nunca me dejaste. Hay personas conectadas que van a escuchar este video, Andrés, y que van a poder entender que cuando nosotros creemos que ya no hay esperanza, es cuando Dios podría llegar y hacer algo a nuestro favor. Él no llega tarde, Él no llega para dañar, siempre llegará a tu vida para restablecer esas áreas que tal vez están dañadas hoy, que tal vez están laceradas, pero que en un futuro tú vas a poder usar eso para bendición y para edificación de los demás. Así que no te afanes de manera extrema. Cuando sientas que ya no puedes más, ve a la presencia. Cuando sientas que no tiene sentido lo que estás viviendo, refúgiate en su palabra, porque su presencia y su palabra serán las únicas fuentes que te van a ayudar a sobrevivir y a seguir adelante. Amén, amén. Tremendo.
tremendo. Y yo creo que la gente va a comenzar a ver los problemas diferentes. Esta es la palabra que Dios ha depositado en nuestro corazón para que las personas dejen de darle protagonismo al diablo. Eso es así. El diablo es, oigan, Dándole tanta importancia. es un empleado más del reino de los cielos Claro, que tiene que pedirle permiso al jefe para operar. así es. Y que evidentemente él opera bajo legalidades, pero todo es porque Dios lo permite, Ujú. con un propósito soberano de Dios, divino. Y la gente tiene que entender que Dios está detrás del telón y Wow. que Dios nunca llega tarde, así como tú Sí, decías. sí. Por eso, aunque Lázaro hedía, Jesús quería enseñarle algo a Marta y a María y a todos los que estaban ahí. Por eso yo me imagino cuando Jesús llegó y Marta está llorando y una crisis y un asunto, y ya Jesús le había dicho quién era él. Yo soy la resurrección y la vida. Que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Marta entra en esta crisis, evidentemente le duele su hermano, pero Jesús le está diciendo. Jesús entonces le dice, pero no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y yo creo que esa atmósfera, podríamos verlo, el hecho de que Jesús lloró, podríamos verlo como algo humano, pero también yo creo que esa atmósfera de incredulidad fue lo que hizo que el Ujú. maestro, porque Sí. tenía rato enfatizándole y diciéndole tranquilos, en pocas palabras, Reciban paz. el que da la vida está aquí, ¿por qué se Sí. turban? Me imagino ver al maestro ver este panorama, este asunto, y le causó hasta ese dolor de, Sí. wow, ¿por qué no creen en lo que le estoy diciendo? Porque no tiene sentido que si yo sé que lo voy a resucitar, ¿para qué voy a llorar? Ujú. Jesús nunca llega tarde. Entonces, ¿qué las personas tienen que aprender? A confiar en Dios Así es. y a doblegar su voluntad y a decir, Dios mío, pasa de mí esta copa, pasa Aunque de mí duela. este dolor, pasa de mí esta angustia, pasa de mí esta circunstancia, pero que no se haga mi voluntad, Así es. que se haga tu voluntad, tu soberanía, tus planes, tu diseño, tus sueños sobre mi vida. Y usted verá que su vida va a cambiar. Ujú. Usted los problemas le darán risa. Los problemas le darán alegría. Porque usted andará confiado de que cualquier tribulación que venga a su vida vino a traer un peso y eterno de gloria. Amén. Una gloria pesada es lo único que viene a traer la tribulación. Sí. Si lo vemos desde la óptica que Dios quiere que lo veamos. Y yo me siento bendecido por haber tenido este tiempo tremendo. Amén. Señores, suscríbanse al canal porque tenemos en agenda unos contenidos muy buenos. Y estamos compartiendo esto para que usted sea edificado dentro de tanta falacia, tanta mentira que se está hablando en las redes sociales. Queremos hablar la verdad. Amén. La verdad de Rosy o la verdad de Andrés, no. La verdad de Jesucristo. Para que tu vida, tú andes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Así que déjanos tu comentario, dale like al video, suscríbete y nos vemos la próxima semana aquí en Hablemos la Verdad.